Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y como venimos haciéndolo, en este ciclo de programas intentaremos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para ello, utilizaremos como guía el libro de José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crecen los países? Cuando era un joven estudiante de Derecho, mi profesor de Derecho Constitucional, Gregorio Badeni, nos enseñó la importancia que tiene la libertad de prensa como protectora de las otras garantías y derechos de la Constitución Nacional. Para conversar sobre este tema, nos acompañará hoy el doctor Gregorio Badeni en el primer bloque. Y en el segundo bloque, sobre este tema, conversaremos con Daniel Desein, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de ADEPA. Gregorio Badeni es abogado, doctor en Derecho. Es autor de varios libros sobre Derecho Constitucional y Libertad de Prensa. Es profesor de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Estamos con el doctor Gregorio Badeni. ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Como ustedes. Gracias por acompañarnos. Y usted sabe, doctor, que yo fui alumno suyo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y durante el curso de Derecho Constitucional Profundizado que usted daba, me gustó mucho cómo usted le daba importancia a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en cualquier sociedad. ¿Es así? ¿Es tan importante la libertad de prensa o la libertad de expresión en una sociedad? Es fundamental la libertad de expresión y una de sus particularidades es la libertad de prensa. En la evolución de la humanidad, la libertad de expresión fue fundamental. El intercambio de ideas, el surgimiento de nuevas obras de la creatividad humana, etc., se concretaron a través de la expresión, de la libre expresión del pensamiento. Cada vez que hubo cercenamiento a la exteriorización de ese pensamiento, hubo retrocesos en la historia cultural de la humanidad. De ahí es que cuando llegamos al siglo XIX ya se toma conciencia de que sin libertad de expresión tampoco pueden existir los nuevos sistemas políticos democráticos que comenzaron a desarrollarse como consecuencia del movimiento constitucionalista. Y se le comenzó a dar una particular importancia a la libertad de prensa como expresión de la libertad de expresión a través de los panfletos y de las publicaciones precarias que aparecieron a partir del fin del siglo XVIII en Europa y ya en el siglo XIX también en América, hasta llegar al siglo XX, en donde podemos decir que se culmina momentáneamente el reconocimiento de la libertad de prensa como madre de todas las libertades de un sistema democrático constitucional. Sin libertad de prensa no puede haber democracia constitucional. Sin respeto por la libertad de prensa, sin tolerancia, no puede haber una democracia constitucional. Por eso era muy interesante la afirmación que formulaba un periodista francés, Raymond Aron, en la década del 50, que era también político además de periodista. El cual decía yo, cuando yo clasifico los partidos políticos en demócratas y autócratas, lo que tengo en cuenta es cómo funciona la libertad de prensa. Cuando veo que en ese sistema hay libertad de prensa y se incrementa la libertad de prensa, afirmo que es un sistema democrático que está en crecimiento. Cuando veo que son grandes e importantes las restricciones a la libertad de prensa, advierto que es un país donde se está operando una transición a la autocracia o ya quizás la plena vigencia de la autocracia, ¿no? Creo que esa definición que él la formuló en 1953 conserva plena vigencia hoy día. Así es. Y los padres fundadores de la Argentina, lo que nosotros llamamos los revolucionarios de 1810, también lo vieron así, ¿no? Le dieron gran importancia a la libertad de expresión. Le dieron gran importancia porque por primera vez tuvieron la posibilidad de expresarse libremente sin cumplir con determinados requisitos, sin cumplir con una serie de trabas que existieron hasta ese momento y las que se mantuvieron se dejaron sin efecto, como por ejemplo el control religioso de las publicaciones, ¿no? Y tal es así que hasta fines de la década del 20 del siglo XIX
tuvimos una amplísima libertad de prensa, con gran cantidad de publicaciones. Está bien que algunas pudieron tener un tiraje muy pobre o cinco o seis ediciones, pero fue muy grande. Y lo mismo la libertad que imperaba en esas publicaciones, especialmente la libertad política, a través de las caricaturas sobre San Martín que se hacían hoy, nos horrorizarían quizás, pero en ese momento no, y eran aceptadas. Lamentablemente, en la década del 30, la libertad de expresión y la libertad de prensa en la Argentina quedó sujeta a una serie de restricciones que virtualmente la hicieron desaparecer. De ahí que comienza... Pero antes de 1930, como usted dice, gran reconocimiento, y además a partir de 1853, 1860, con la Constitución Nacional, un reconocimiento constitucional, ¿no?, a la libertad de prensa. Sí, muy importante. Hubo dos reconocimientos. Primero, el artículo 14, cuando entre las libertades que le reconoce a todos los ciudadanos argentinos está el de expresar sus ideas por la prensa, no en cualquier foro, por la prensa. Es una cláusula muy importante que revela la importancia que tiene. Y después, cuando se concreta la modificación en 1860, se incluye el artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que la tiene como fuente, el cual establece que el Congreso no podrá dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que establezcan sobre ella la jurisdicción federal, etcétera, etcétera, que ya es una cláusula que protege a la empresa periodística, lo que se dio en llamar la empresa periodística, mientras que la primera es una cláusula que protege el derecho a ejercer la libertad de expresión a través de los medios técnicos de comunicación social masiva a todos los ciudadanos. Y por más que el artículo 14 haga referencia a la prensa gráfica, a través de una interpretación dinámica de la Constitución como corresponde, se ha entendido que ella también se extiende al ejercicio de la actividad periodística, por ejemplo, de la libertad de expresión, en otros medios técnicos de comunicación, como es la radio, la televisión, la Internet, ¿no? Digamos, siempre se aplica a la nueva tecnología los mismos parámetros y criterios respecto de la libertad de prensa, ¿no? Tan es así que la muy importante doctrina sobre la real malicia, que fue elaborada e incluso reconocida por nuestra Corte Suprema de Justicia hace 20, 30 años, no hace mucho, costó mucho que fuera aprobada, que se aplicó originariamente a los medios gráficos, hoy se aplica también a la televisión y a la Internet. ¿Qué es la real malicia, brevemente? Significa que cuando nosotros tratamos temas de relevante interés institucional, o temas referentes a funcionarios públicos, temas referentes a la cosa pública, los errores en que puede incurrir el periodista al dar la información no pueden acarrear responsabilidad alguna para él ni para el medio periodístico que la difunde, ¿no? Lo cual fue una conquista muy importante, porque muchas veces esas informaciones son fruto del periodismo de investigación y no de información proveniente de áreas gubernamentales. De modo que es una manera de tutelar al periodismo que se ejerce de buena fe en beneficio de la sociedad y que muchas veces ha conducido a resultados muy positivos, como por ejemplo en su momento en Estados Unidos con el caso de los papeles del Pentágono, y bueno, y entre los otros con el caso de los cuadernos. Claro. Lo que pasa es que ahí lo que dice un poco la teoría es que es más importante el beneficio que otorga la libertad de expresión y el derecho a conocer información que se mantiene oculta pero que debería ser pública, que por ahí algún error en cómo se transmitió esa información, ¿no? Por eso en esas áreas, no en todas, pero en esas áreas, el ejercicio de la libertad de expresión está por encima de los derechos personalísimos, de los derechos al honor, de los derechos, en fin, a la vida privada y a la intimidad que puedan tener las personas, porque por lo menos en un sistema democrático constitucional, lo institucional está por encima de lo privado, de lo particular. En un sistema autoritario eso no pasa. La doctrina de la real malicia en un sistema autoritario es inaplicable. Ahora, doctor, usted decía recién, o veíamos recién la importancia que tenía la libertad de expresión, que está reconocida ampliamente en la Constitución argentina,
pero los organismos que tienen, o los órganos del Estado que tienen el deber de protegerla son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Usted cree que en la historia argentina fue protegida de la debida forma la libertad de prensa o de expresión por estos tres poderes? No siempre, lamentablemente no siempre. En algunos casos por desconocimiento de las cláusulas constitucionales y en otros casos porque la información que se emite colisiona con los intereses de determinados grupos políticos que están representados en los órganos de poder. Pero en términos generales podemos decir que sí, en términos generales podemos decir que Argentina es el país que tiene más libertad de prensa jurídica, jurídicamente hablando, en el mundo. Mucho más que en cualquier país europeo. Y solamente en el continente americano nos superan en esta materia los Estados Unidos. Pero en Argentina el reconocimiento de las cláusulas del artículo 14 y del artículo 32 fueron ampliadas luego con la reforma de 1994 al incluirse en el artículo 43 la preservación de las fuentes periodísticas y del secreto periodístico, que son dos herramientas fundamentales para el periodismo y particularmente para el periodismo de investigación. Pero el factor fundamental que determinó esa vigencia del periodismo, de la libertad de prensa en Argentina, no es tanto por obra de los gobernantes, sino por obra de los propios periodistas que supieron enfrentar en los momentos más difíciles las amenazas que se exteriorizaron sobre la prensa y las soportaron y las combatieron hasta poder obtener un resultado satisfactorio para el desarrollo democrático de la sociedad, ¿no? Y el único de los tres órganos gubernamentales, el único que sí, que interesa mucho al Poder Judicial, a la prensa, es el Poder Judicial. A tal punto que nosotros hemos dicho, y los jueces lo han aceptado y lo dicen, que en sí libertad de prensa no puede haber un Poder Judicial independiente. Y sin un Poder Judicial independiente, la prensa está desprotegida frente a los avances de otros órganos de gobierno, de otros poderes y de ciertos sectores sociales. Claro, porque en realidad proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión y las empresas periodísticas, como usted dice, le corresponde a los tres poderes. Pero frente a la violación de cualquiera de los otros dos, el que tiene que protegerlo es el Poder Judicial, básicamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de sus sentencias, ¿no? Eso no quita que muchas veces nosotros advertimos decisiones de los jueces que son lesivas para el ejercicio de la libertad de prensa, pero la mayoría de ellos siempre fueron revertidas en última instancia por la Corte Suprema Nacional o por los superiores tribunales de provincia, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, al contrario, fue un gusto estar con ustedes. Fue un placer haberlo tenido acá, después de haber sido mi profesor hace ya bastante tiempo. Gracias por el recuerdo. En este segundo bloque de Por qué crecen los países nos acompañará Daniel Desein, con quien complementaremos lo conversado con el doctor Badeni acerca del estado actual de la libertad de prensa en Argentina.
Daniel Desein es abogado. Tiene un posgrado en Relaciones Internacionales. Es presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mundial de Periódicos. Hola Daniel, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? Hola, gracias por invitarme. ¿Sabés que en el primer bloque estuvo Gregorio Badeni, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otras, y muy conocido tuyo porque trabaja en ADEPA como abogado de ADEPA, donde vos sos presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, y veíamos la importancia que tiene para un país o para una sociedad la libertad de prensa, el reconocimiento que normalmente tiene esa libertad en las constituciones y la importancia luego de la protección de la libertad de prensa por parte de los poderes, ¿no?, de un Estado, principalmente y en última instancia por el Poder Judicial y su Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el libro ¿Por qué crecen los países?, mi padre también destaca la importancia que tiene la libertad de prensa para una sociedad y quería preguntarte ¿cómo ves vos la libertad de prensa actual en la Argentina? Bueno, Argentina experimentó en los últimos años un gran viraje en materia de libertad de prensa con los cambios de gestión, porque el kirchnerismo fue la etapa donde esa libertad fue más atacada desde el regreso a la democracia, ¿no? Particularmente a partir del año 2009 y hasta el 2015 se generó toda una cadena de ataques de distintas características, pero que estuvo en línea con lo que pasaba en los países de la órbita bolivariana, con muchos denominadores comunes. Es decir, ataques tradicionales, pero sobre todo muchos de lo que se llaman los mecanismos de censura sutil, que son los más difíciles de advertir, ¿no?, aquellos que la ciudadanía no tiene tan presentes, y si uno repasa lo que pasa a nivel global o en el continente, lo que siempre sobresale son los ataques más espectaculares, ¿no?, las muertes de periodistas, las clausuras de medios, ¿no?, el hostigamiento directo. Las bombas muchas veces. Las bombas, ¿no? Bueno, las agresiones más ostensibles, pero hay otro tipo de ataques más solapados, ¿no?, de censuras más disfrazadas, que tienen que ver con estrategias de quebrar, por ejemplo, la autonomía económica de los medios, usar los recursos públicos para premiar o castigar medios, por ejemplo, a través de la pauta oficial, ¿no?, dictar normativas que asfixian a la prensa, ¿no?, leyes específicas de medios como la Ley Orgánica del Ecuador o la Ley de Medios en esos años que mencionábamos recién. Y todo eso fue pasando en la Argentina, algunos pasos de distancia a lo que ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador en ese momento, en Bolivia, pero con muchas similitudes en este aspecto, ¿no?, ir generando un movimiento de pinzas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de la construcción de un discurso para deslegitimar la crítica en general, pero particularmente la actividad periodística, el uso de los medios públicos, por ejemplo, como órganos proselitistas, ¿no es cierto? Y todo eso lo vivimos en esos años donde se desarrolló un gran aparato paraoficial, se crearon medios, grandes grupos, ¿no?, Polk y los medios de López, que eran grandes multimedios que nacieron al amparo de los recursos públicos, y otros que fueron virando en su línea editorial o afirmándola a aquellos que estaban más cerca del poder de turno. Y durante el macrismo, a fines de diciembre, empezamos a constatar que se atacaba esa agenda de libertad de expresión con una serie de cambios y de asignaturas pendientes. Por ejemplo, la Argentina era uno de los únicos 3 países de Sudamérica durante el kirchnerismo que no tenía una ley de acceso a la información pública. Bueno, el macrismo inmediatamente impulsó su sanción. Se dejó de usar la pauta como un instrumento para cooptar, para castigar, premios y castigos. Muchos de esos medios desaparecieron y se generaron muchos efectos no deseados. Por ejemplo, que aumentaron muchos desvinculaciones porque muchas de estas empresas periodísticas eran inviables, tuvieron que cerrar o buscar alternativas de achicamiento. Eran viables solamente por la pauta pública que recibían. Cuando uno revisaba esos números, empresarialmente no. Vos pensás que esa pauta creció de manera geométrica entre el año 2003 y el 2015, llegando a niveles
extraordinario, más de $1.000 millones si uno cuenta todos los fondos vinculados a la comunicación que por una u otra vía repartía el gobierno en un año puntual, por ejemplo, de 15 millones de pauta que había en el 2002, ¿no? Entonces, evidentemente la política comunicacional fue uno de los ejes del kirchnerismo y eso afectó muchísimo los niveles de libertad de prensa en esos años. El macrismo progresivamente, en algunos casos de manera muy abrupta, fue eliminando esas distorsiones y eso también generó efectos muy complicados porque el Estado se había transformado en el principal anunciante, por ejemplo. La pauta Macri, la nacional, la disminuyó, por ejemplo, en un año a la cuarta parte. Entonces, eso afectó no solamente a aquellos medios que uno veía que vivían 80-90% de los ingresos de la pauta, sino también a otros, en los cuales esa pauta cubría de alguna manera los problemas estructurales que tiene la prensa hoy en la Argentina y en el mundo, que tienen que ver con la revolución digital, con los cambios, ¿no es cierto?, de las formas de consumir información y demás. Todo eso sucedía simultáneamente y estas distorsiones propias de gobiernos intolerantes que avanzan sobre la prensa generan estas problemáticas, ¿no? Entonces, en los 4 años de Macri se empezaron a aparecer los problemas de fondo que viven los medios en el mundo y donde normalmente en las democracias modernas hay distintos tipos de subsidios, ¿no? Y en aquellas, digamos, más equilibradas, esos subsidios, bueno, tienen otros niveles de transparencia, pero la idea de que el Estado debe tratar de sostener, ¿no?, la labor central del periodismo como uno de los elementos de contrapeso, ¿no?, del sistema republicano, siempre está presente en esos gobiernos, ¿no? Y es como decía Baden y como sostenía muy bien tu padre, quizá el mejor termómetro para medir los niveles de calidad democrática, ¿no? En la que siempre los gobiernos con tintes autoritarios o con algún sesgo antidemocrático, lo primero a lo que se enfrentan es a la prensa y a la forma crítica. Yo lo conozco personalmente porque doy clases con él en la facultad, pero además vino en un programa Martín Kraus, y Martín Kraus señalaba justamente que los índices internacionales de los países más avanzados de calidad institucional, aquellos que tienen libertad de prensa normalmente figuran más arriba y los que no tienen libertad de prensa figuran más abajo, ¿no? Y normalmente además los que tienen mejor calidad institucional son países que generan mayor riqueza que aquellos que están por debajo en esos índices. ¿Y cómo ves ahora, con este cambio de gobierno, qué expectativa tienen respecto de este nuevo gobierno, respecto a esta relación con la prensa? Vos contabas recién que con el macrismo alguna institucionalización o procesos institucionales hubieron, ¿no? Con preocupación, porque ya, digamos, en la etapa de la campaña advertíamos por declaraciones de distintos referentes ligados al kirchnerismo, experimentamos cierto temor del regreso de esas viejas prácticas, en los que la aspiración mínima de una sociedad como la nuestra y quizá la expresión del voto del 27 de octubre lo que marque es que es una sociedad que quiere establecer ciertos límites a eventuales avances con tendencias autoritarias, ¿no? Entonces, todas estas ideas que fueron lanzadas como la CONADEP del periodismo, ¿no?, en su momento, o críticas muy hostiles a distintos referentes periodísticos y luego acciones muy concretas dentro de la órbita del Poder Judicial que no están desligadas de las cuestiones políticas, porque la causa de Santoro, por ejemplo, que está ligada a la causa de los cuadernos, recordemos, la causa de los cuadernos destapó la mayor trama de corrupción, ¿no?, de que se tenga registro, al menos en periodos democráticos, en la Argentina. Eso se inició en la redacción de un diario que fue el Diario de la Nación, tuvo una vertiente judicial, y el caso de Santoro, el propósito detrás de todo eso es deslegitimar esa causa. La investigación periodística y la causa judicial, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí hubo una serie de medidas muy preocupantes porque desconoce ciertos principios básicos como la protección del secreto de la fuente, ¿no? Recordemos, este año se cumplen 25 años de la reforma del 94 que introduce esa garantía central para la investigación periodística que es una protección no corporativa, no de los periodistas, sino del derecho a la información, de este flujo, ¿no es cierto?, beneficia a la sociedad, ¿no? Exactamente, sobre qué hacen las autoridades con las cuestiones de interés público.
Y ahí paralelo en esa misma causa, además hay otra cuestión, no solamente el tema de las fuentes, sino también un tema de ahora de intentaron de alguna forma con esta Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires avasallar, digamos, a la prensa, ¿no? Es un pedido de una auditoría que quiebra con las más elementales doctrinas y tradiciones jurídicas en la materia, donde siempre cualquier revisión de la actividad periodística queda siempre dentro de la órbita judicial, ¿no? El Poder Ejecutivo nunca puede revisar ni controlar esa actividad. Son límites que están presentes en nuestra Constitución, el artículo 32, ¿no? que impide, por ejemplo, que por la vía legislativa se restrinja esa libertad, o el 14, que prohíbe la censura previa, los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, una larguísima e intensa tradición que distingue a la Argentina dentro de legislativa de y doctrinaria, ¿no? De la Corte Suprema. Doctrinaria y jurisprudencial, ¿no? Exacto, en línea con los principios jurídicos norteamericanos, ¿no? y receptando una cantidad de doctrinas como la de Real Malicia, ¿no? Campillay, que establecen múltiples restricciones a cualquier tipo de avance en esta línea. Entonces, este pedido de revisión de eventuales maniobras de acción psicológica, en el caso Santoro, involucrando a otros periodistas dentro de la causa D'Alessio, ¿no es cierto?, es un antecedente muy preocupante, y declaraciones, bueno, del presidente electo en la materia ambiguas, ¿no? Que no tuvieron la contundencia. Si bien por un lado dijo que estaba mal revisar la actividad periodística, avaló indirectamente algunas de las líneas del juez Ramos Padilla, ¿no? Dijo, por ejemplo, que no hay que confundir la actividad periodística con la comisión de delitos, ¿no? Dejando abierta ahí una situación donde, en el caso, si uno lee el fallo de Ramos Padilla, en ningún momento uno puede establecer una conexión directa entre la investigación periodística de Santoro y las actividades delictivas de D'Alessio, todas las maniobras extorsivas que están presentes evidentemente en esa causa, ¿no? Entonces, muchas veces la opinión pública no llega a entender esta compleja relación de un periodista con sus fuentes, ¿no? Las fuentes vinculadas a los casos de corrupción muchas veces son fuentes oscuras, porque provienen de ese mundo, o están muy vinculadas. Además, vos podés tener, como periodista, podés tener una fuente y descartar lo que te dice, pero no deja de haber sido una fuente, ¿no? Entonces uno revisa todo lo que publicó Santoro, sus participaciones en los distintos programas de televisión, no puede establecer nunca que él estuviera metido dentro de esta asociación ilícita para extorsionar a distintos personajes. Él reconoció, digamos, la relación con D'Alessio como fuente, reconoció la ingenuidad que pudo haber tenido en meterlo en su intimidad, ¿no? Y en confiar en él en ciertas cosas, pero en su trabajo periodístico uno no detecta ningún error por falta de chequeo de aquello que fue publicado, y mucho menos ningún elemento que lo pueda introducir dentro de esta esfera delictiva, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que preocupa mucho, que está en línea con la tendencia de justicia legítima. Badeni siempre dice que la mejor ley de prensa es la que no se dicta, ¿no? Entonces, todos estos intentos de impulsar algún esquema jurídico, ¿no? Que cambie esta protección de las libertades centrales que tienen que ver con la libertad de expresión es siempre peligroso. Gracias, Daniel. Muchas gracias por venir a Porque Crecen los Países. Gracias a vos. Placer. Con el doctor Badeni y con el doctor Desein conversamos sobre la importancia que tiene la libertad de prensa o la libertad de expresión en una sociedad, pero no solamente desde el punto de vista formal, lo que dicen las constituciones o las normas, sino además desde el punto de vista material, o sea, la importancia de que todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial,
atiendan a la protección de esa libertad de prensa. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.